¿Qué tal, chicas? Y bienvenidos a Malenaturas. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, nunca antes visto, llamado Guerra de Literarios. Y para ello tenemos a dos invitados muy especiales, Lucía Liz. y Tiziano. Hola, gente. En el día de hoy, estos invitados eligieron dos obras que nos van a contar un poquito para ponernos en contexto. Bueno, para hoy traje una obra que es muy particular por la manera en la que se lee, en la manera en que está escrita. El diario de Ana Frank es el diario de una chica judía que vivió en Holanda en la época del Holocausto. Entonces ella se ve obligada a ocultarse junto con su familia y con algunos conocidos del padre. Y como no tenía manera de comunicarse con nadie, lo que empieza a hacer es escribir en su diario todo lo que le pasa, todo lo que siente, todo lo que vive, cómo es la convivencia, sus miedos, sus expectativas, lo que ella quería hacer. Entonces podemos conocer cómo fue la vivencia desde un punto más general acerca de cómo vivieron los judíos y cómo vivió Ana esa experiencia tan particular, tan traumante. Y es increíble desde el lado de vista de que es una historia real, que no está escrita basada en hechos reales, sino que es realmente el diario de la chica, de Ana. Va. Bueno, Tizi, ahora ¿nos puedes contar un poquito sobre la obra que elegiste? Sí, yo para el día de hoy les traje una historia que es titulada como Kamchatka. No sé si vos, Male, la has oído o la escuchaste. No, nunca la escuché. Bueno, esta fue escrita por Marcelo Figueras en el 2002 y trata sobre la historia de Harry, un niño de 10 años, que junto a su familia se ven obligados a renunciar a todo, a su vida cotidiana, los hábitos, la rutina, todo lo que están acostumbrados a hacer hasta ese momento, inclusive hasta sus necesidades. Todo esto era porque no eran bien vistos en una sociedad que estaba estructurada por un gobierno de facto que había llegado en esa época. Entonces, ellos tratan de refugiarse en una zona aislada, viviendo clandestinamente y de forma cautelosa, donde la prioridad es la seguridad de sus vidas. Muy bien, muchas gracias, Tizi. Como pudimos escuchar, estas dos obras tienen mucho en común. Además de que ambas son textos realistas, también pudimos escuchar que tienen mucho que ver en sus contextos históricos. Y para esto, ¿nos podrían contar un poco más sobre la situación de los países en esas épocas? Bueno, yo lo que tengo para contar es que esta historia, como habla de un gobierno de facto, está haciendo referencia a la última dictadura militar de 1976 acá en Argentina, que me parece un tema muy importante a nivel nacional y que, aunque el cuento no nos esté contando una historia verídica como lo es el de Ana Frank, nos permite ver cómo es reflejada la vida de miles de personas que pasaron estas desgracias, o sea, que se veían obligados a abandonar sus identidades, porque tan solo de ser considerados opresores, los pensamientos que tenían eran censurados, eran torturados y eran desaparecidos, o sea, dejabas de existir directamente, no eras nada para ellos. Y me parece una época muy oscura que no hay que olvidar, y esta historia nos permite tenerla todavía en nuestra memoria, para que no vuelva a pasar nunca más. Un hecho que marcó mucho a nuestro país. Gracias, Tizi. Bueno, Lu, ¿qué nos puedes contar sobre la historia de Ana Frank? Bueno, Ana, como les dije, vivía en Holanda, que fue uno de los países que más sufrió en la época en la que Hitler estaba al poder.
lo que empezaron a hacer en Alemania y en países cercanos que se habían obligado, en realidad que habían sido invadidos, se comenzó a segregar a los judíos del resto de la población. Lo que se hacía era que se tenían horarios especiales para salir y no podían estar hasta determinada hora, creo que eran las 8 de la noche, ya no podían estar más afuera de sus casas, no podían comprar en los mismos negocios que las personas no judías, no podían caminar por las mismas calles ni usar el transporte público. Tenían escuelas especiales para judíos y tenían que tener una insignia, una estrella judía en sus sacos o en la ropa que usaran para estar en la calle para identificarlos como judíos. No se los trataba ni siquiera como a personas, los veían como inferiores. Entonces comenzaron a perseguirlos y a matarlos o incluso a llevarlos a campos de concentración donde los maltrataban y los obligaban a hacer trabajos muy estrictos en condiciones horribles. Les daban apenas para comer, para que puedan sobrevivir lo suficiente para hacer un trabajo. A los niños y a los ancianos los mataban porque no podían trabajar. Por esta razón es que algunos optaron por emigrar hacia otros países, por viajar a otros países de Europa donde la situación era distinta, era más fácil para ellos, o en esconderse sin decirle a nadie, sin que no supieran ni siquiera sus propias familias, esconderse en distintos lugares para no ser encontrados. Tenían que tener muchísimos recaudos. En la historia podemos ver cómo Ana nos cuenta que ellos ni siquiera veían la luz del sol porque tenían que tener todas las ventanas tapadas para que nadie pudiera saber que ellos estaban ahí, porque si se enteraban y llamaban a la guardia, a la policía, era seguro que iban a terminar o en un campo de concentración o incluso peor. Historias muy tristes en ambas historias. Les agradecemos mucho por contarnos un poquito de esto. Ahora, chicos, vamos a un corte.